Buen día. Gracias a los organizadores del Congreso Internacional Lúdica 2026 por aceptar el presente trabajo desarrollado por Manuel Jesús Picado Sánchez y Teresa Sibón Macarro, quien le habla. El taller de diseño semiótico intenta abordar la estética de la palabra a través del diseño lúdico y semiótica visual para la creación de neologismos en menores de 11 a 13 años. Para calentar motores, como no podía ser de otra forma, nos servimos de los cuentos, de los álbumes ilustrados, de todas estas historias que nos hacen reflexionar sobre la vida de las palabras, la fábrica, las etiquetas, el poder de las palabras, incluso la construcción de diccionarios. Entre los 11 y 13 años, el lenguaje evoluciona hacia el diseño abstracto y la palabra empieza a cobrar forma de etiqueta, puesto que el uso concreto, descriptivo y automático, el consumo lingüístico pasivo y el lenguaje como límite preestablecido conjugan para crear ese bagaje a través del desarrollo de las competencias clave. La palabra como objeto de diseño implica abstracción creativa e identidad propia y rediseño activo mediante neología funcional, comunicativamente funcional. La enología lúdica supera la rigidez predictiva de la inteligencia artificial, puesto que ésta depende de los prompts predictivos, de la reproducción de patrones preexistentes y cierta rigidez semántica supeditada a todo lo que previamente se le haya aportado. Sin embargo, la creatividad no tiene límites, es lo único que no le va a poder suplir por mucho que evolucione la inteligencia artificial generativa. Máxime si lo alineamos o lo informamos de los aspectos lúdicos del aprendizaje, puesto que ello permitirá una mayor flexibilidad semántica, ensamblaje de símbolos visuales, la creación de significado único y original que se puede compartir y enriquecerse con todos. El juego actúa, por lo tanto, como dispositivo estético y catalizador cognitivo. El juego es el centro es el diseño visual, la iconografía y semiótica, y por otro, todo el componente lingüístico, la semántica y la estructura de las relaciones sintagmáticas y paradigmáticas. El juego en sí transforma el pensamiento concreto en abstracción creativa a través de restricciones y reglas formales, especialmente cuando es un pensamiento crítico y reflexivo. Si cabe la expresión, damos cancha con el juego. ¿Para qué? Para indagar sobre la capacidad de definir, analizar variables en menores de 11-13 años para comprender su dominio metalingüístico y ayudarlos a ellos mismos a comprender a sí mismos su propio dominio metalingüístico. Por otro lado, la restricción formal, evaluar cómo la iconografía y las reglas lúdicas catalizan la madurez del lenguaje y ellos mismos se pueden reflexionar sobre la producción lingüística y comunicativa. Y en tercer lugar, la semiótica lúdica, porque es necesario observar cómo el ensamblaje de la estética de etiquetas facilita la creación de términos nuevos. El diseño del juego como dispositivo de captura de datos nos ha llevado a crear tres vías. Por un lado, la arquitectura lógica, AmiLudic, la activación de rutas como RAPD 1113 o el esfuerzo creativo a través de EdgeRoam 1113. Un modelo interdisciplinar donde jugar es sinónimo de medir la cognición en tiempo real. AmiLudic evaluando la arquitectura lógica y visual, ¿cómo? Pues por dinámicas lúdicas basadas en la estética. Obliga al sujeto a realizar un análisis semántico puro antes de la verbalización y el resultado se presupone o que se alcanza la deconstrucción profunda del significado a través de la semiótica visual. Con RAPD 1113 se va midiendo el potencial de la restricción léxica, por ejemplo, con juegos como Tabú, o tanto analógicos como digitales, donde hay una ruta principal
se marca un bloqueo conscientemente y de ahí la búsqueda intensiva en el lexicón mental y la activación de rutas léxicas alternativas. Puede haber resultados francamente interesantes. Con HROM 1113 se va cuantificando el esfuerzo creativo a través del tiempo, la herramienta de registro metalingüístico y la hoja de observación. El tiempo de latencia va desde la imagen mental a la palabra nueva, siendo la clave el silencio temporal entre la generación de la imagen mental y la articulación verbal de la nueva palabra, y el indicador, la mayor latencia frente a la restricción, mayor profundidad en la transición hacia el neologismo. La transposición mediática es o implica una traducción del pensamiento complejo, si se permite hablar así. Por lo tanto, pasamos de los conceptos lingüísticos abstractos a esa llamada traducción, codificación visual, mediante la estética del juego, los emojis, interfaces, iconos, y la creación de un neologismo funcional. Con ello, se alienta la habilidad crítica y fundamental en el ecosistema educativo actual de la alfabetización transmedia desde la pedagogía de la comunicación. Se va construyendo la realidad a través del logos. Crear un neologismo no es un error del vocabulario, es un acto deliberado de diseño. Con ello, el escolar deja de consumir lenguaje pasivamente, que ya constituye parte de esa herencia, y es una herencia que se convierte en activa cuando se recrea a través de los neologismos, proyecta su visión del mundo y se convierte en un sujeto activo que construye realidad social. Hacia una nueva densidad semiótica y semántica, desde la estética, la lúdica y la crítica. La estética, por el juego, y directamente en relación a la calidad, densidad y la creación de la producción léxica. La lúdica, pues como herramienta que hace más eficaz el uso inconsciente del diseño consciente del vocabulario. Y la crítica, en tanto que pensamiento reflexivo, fomenta el manejo de las áreas de alfabetización mediática e informacional AMI con un alto sentido crítico y reflexivo. El aprendizaje basado en el juego, en la educación formal y no formal, transforma la educación al demostrar que la diversión y la adquisición de conocimientos profundos no son excluyentes, convirtiendo al alumno en un investigador curioso y motivado. Se involucra en la dinámica. El fin último de la metalingüística lúdica, que la palabra deja de ser solo un objeto de estudio para convertirse en un reflejo de la personalidad del menor que desarrolla a través del juego. Y le ayuda en ese sentido a desinhibirse. O sea, el error plenamente en estos procesos se convierte en una herramienta de aprendizaje. Y este trabajo, por supuesto, tiene un contexto que se ha ido labrando desde el 2014, cuando se empezó a tejer esta urdimbre hacia la tesis doctoral que próximamente, Dios mediante, se defenderá este año sobre la capacidad de definición léxica de escolares entre 11 y 13 años. Ya se habló en el coloquio de doctorado el pasado 9 de febrero de 2026. Se recogen aquí algunas de las diapositivas. Y las codirectoras son Aurora Salvador Rosa y Teresa Sibón Macaro, quien habla. Hacia ese camino, hacia la definición, que aquí recogemos, y que queremos dejar latente que necesariamente todo este marco teórico en torno al análisis sobre la capacidad de definición hemos dividido en tres partes: la vida de las palabras, las dinámicas lúdicas y la presencia del yo, y la estética de la palabra, para poder abarcar todo lo relacionado con quién recoge la información, quién aporta la información y cómo son otras formas de poner en valor la definición para la recreación y el uso de las palabras.
Por supuesto, con esto no se agota, pero se intenta aportar un granito de arena. Quedamos a su disposición para cualquier consulta o duda. Gracias.